Doctora, en nuestro país se habla mucho del derecho a la vida y no se habla tanto del derecho a la muerte digna. ¿Usted cree que es un tema tabú hoy el tema de la muerte digna? Bueno, lo que pasa es que en realidad cuando uno habla de estos temas, en el fuero íntimo lo lleva a pensar en la propia muerte. Y sabemos que hay una cuestión ancestral de pensar en que nunca nos vamos a morir. Nos parece que la muerte le pasa al que está al lado mío, le pasa al otro y que a mí no me va a llegar. Entonces, bueno, hace que mucha gente no quiera hablar de estos temas o piense que para qué me voy a preocupar si yo no tengo ninguna enfermedad incurable, no estoy presentando ninguna patología de estas que estábamos hablando. Pero sí es un tema que cuesta debatir. Este año en que realmente se está dando un ambiente propicio para el debate, porque hay 8 proyectos en el Congreso de la Nación, es importante que se debata, se escuchen todas las voces, pero que se entienda de qué estamos debatiendo. No mezclar los conceptos, porque esto, como decimos, lleva a informar mal a la gente y a entender mal de lo que estamos hablando y a veces decir, bueno, yo quiero dejar asentado que si sufro un accidente y perdí una pierna, no quiero ninguna clase de tratamiento. Y no es eso de lo que estamos hablando. Claro, a veces se malinforma y se dan a conocer distintas definiciones y están mal explicadas, ¿no? Esto también se da mucho en los medios de comunicación. Inclusive confunden a veces suicidio asistido con lo que es suicidio eutanasia. Asistido es homicidio y es eutanasia. Eutanasia es homicidio también. Así es, en nuestro Código Penal eso es un delito que está contemplado y quien ayude a otro a cometer un suicidio asistido o practique eutanasia va a ser pasible de ser sometido a juicio penal por homicidio. Bien. ¿Una muerte digna tiene que estar relacionada con una vida digna? Y en realidad desde el campo de la bioética uno entiende que la dignidad es un axioma. ¿De qué hablamos en filosofía cuando hablamos de axioma? De aquellos conceptos que son inmutables a lo largo del tiempo y a lo largo de distintos lugares. Es decir, la vida de todo ser humano es valiosa por sí mismo y está revestida de esta dignidad. Aquí en China, en África, en Rusia y en Groenlandia. Lo que sucede es que hay distintas realidades culturales y distintas realidades económicas que a lo mejor hace que más allá de que la vida sea valiosa, la persona la tenga que vivir de un modo que no es digno. Pero sí, está absolutamente relacionado. Es entender a la muerte como la última etapa de la vida. Entonces, si decimos que la dignidad es un axioma y es un derecho personalísimo del ser humano, como consecuencia de este pensamiento lógico, también tenemos que sostener que acceder a una muerte digna, es decir, que no ser sometido a todos estos tratamientos desproporcionados que también causan dolor al paciente, es un derecho personalísimo. Y yo inclusive en un extracto que te mandé por mail, he publicado un trabajo en Lima y es la tesina sobre la que estoy trabajando, la especialidad en Derecho de Familia. Concibo también a la muerte digna como un derecho deber del grupo familiar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Si el paciente no ha dejado directivas anticipadas y no ha podido decir cómo quería transitar esa etapa final de su vida, la familia o el grupo familiar, porque ya no hablamos del concepto clásico de familia, tiene derecho a decidir para su familiar esa muerte digna. Y también entendemos que tiene la obligación de brindarle a su familiar una muerte digna, es decir, de evitar, lógicamente que en el caso de, por ejemplo, padres, cuando tienen que decidir estos temas para sus hijos, donde se trastoca el orden natural de las cosas, porque uno como padre nunca piensa que va a tener que enterrar a un hijo. Lo normal y lo natural que uno piensa es que nuestros hijos nos van a enterrar. Entonces lo vemos que es un acto de amor y que a veces en ese querer prolongar todo lo que podemos, esa presencia física de ese ser querido con nosotros, en realidad lo estamos objetivizando, es decir, lo estamos haciendo un objeto de nuestro amor y de nuestros cuidados. Y tenemos que entender que es un sujeto de amor y de cuidado. Por eso nosotros hemos propuesto en el campo de derecho esta idea, la muerte digna
como un derecho personalísimo que ya no se discute, pero también como un derecho deber del grupo familiar y dentro de los deberes de asistencia, como está el de alimentos, el de visita, el de cuidados. Entendemos también que este derecho debe empezar a trabajarse en el ámbito del derecho de familia. En ese trabajo que mencionás, presentado en el año 2009 en Lima, decís también, bueno, das a conocer algunos conceptos como por ejemplo no solamente eutanasia, sino distanasia, adistanasia. Hay una diferencia entre distanasia y eutanasia, se opone, ¿no? Así es, la distanasia, o sea, como dijimos, la eutanasia es no hacer nada o hacer para que se muera. La distanasia es todo lo contrario, está relacionado con el encarnizamiento terapéutico, es hacer todo lo que la medicina me pone a disposición y más también, casi decimos que hasta en un acto triunfalista o paternalista del equipo médico sobre la vida de la persona, para prolongar a como dé lugar el máximo posible la vida de ese paciente, no importan las condiciones precarias que esté, pero hacemos todo lo que hay que hacer. Adistanasia es lo contrario y esto se relaciona más también con el concepto de muerte digna u ortotanasia, que es la muerte correcta, la muerte a tiempo. Lo que sucede, como te explicaba en ese mail que te mandé, eutanasia es un término que viene del griego, viene de eu, bueno, correcto, y thanatos, muerto, claro. Entonces se lo asocia como que es la muerte buena, la muerte linda, que en cierto modo es así, porque es me quiero morir y no sentir ninguna clase de dolor, pero no tiene que ver con la muerte digna. Para graficarlo, un caso, un ejemplo claro de eutanasia es lo que vemos en la película Mar Adentro, que está basada en un hecho real. Bien, días pasados leían que en Holanda se le habían hecho cientos de eutanasias en términos de 2 o 3 años a distintos pacientes, sin haberle consultado, ¿no? Haberle dicho al enfermo, al paciente, digamos. Bélgica y Holanda son dos países que tienen podríamos decir, permitido una eutanasia al extremo. O sea, ante cualquier cosa, bueno, se puede llegar a hacer esta práctica y no hay ninguna clase de punición desde el punto de vista penal. O sea, tenemos, como todos estos temas, tenemos los dos extremos. Bien. Objetor de conciencia es una desobediencia jurídica. No. La objeción de conciencia es un derecho que tiene el médico y que tiene el equipo de salud. Bien. Es un derecho constitucional. Lo que sucede en la práctica, por ejemplo, en nuestra provincia y en los efectores públicos municipales, está permitido el derecho a objeción de conciencia si el médico, sea por su formación ética, por su formación religiosa, o ser agnóstico, pero a lo mejor estar en contra de su código de valores, determinada práctica, cual fuera que sea, puede ejercer ese derecho a objeción de conciencia. Hay un registro de objetores de conciencia, pero ¿qué sucede? La realidad muestra que, ¿por qué este registro? Porque si bien yo como médico tengo el derecho a objetar y decir, no, yo esta práctica no la voy a hacer porque va en contra de mis principios, el equipo de salud o la institución de salud tiene que conocer esta situación también para poder reemplazar ese médico en tiempo y forma frente a determinadas prácticas. Lo que nosotros decimos es que este registro de objetores de conciencia no tiene que implicar una persecución para médicos o enfermeros que hagan ejercicio de ese derecho. Y sabemos que en algunos casos ha producido algunas rispideces. Bien, Marisa, hay una ley provincial de cuidados paliativos. Si me permitís, yo voy a leer el artículo 2, que dice textualmente: entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de las personas y sus familias que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas múltiples, intensos y cambiantes, que provocan un gran impacto emocional y afectivo en el enfermo con pronóstico de vida limitado. Numerosas provincias han dictado leyes, ¿no?, con respecto a los cuidados paliativos. Sí, más allá de que entendemos que la técnica legislativa de esta ley no es buena, lleva algunas confusiones, sí creemos que ese es uno de los artículos más claros. Realmente nuestra ley provincial tiene una definición que entendemos correcta de lo que es cuidados paliativos. Sí, bueno, Neuquén y Río Negro también tienen su ley. En realidad lo que tiene Neuquén es una ley de derechos del paciente muy parecido a lo que tomó después la Nación,
donde se prevén estas directivas anticipadas, y Río Negro tiene una ley de muerte digna, pero también con una técnica legislativa bastante confusa en algunos aspectos. Y después hay otras provincias que han ido avanzando sobre temas como Santa Fe, cuidados paliativos, tratamientos de confort. Hay que decir también que hay distintas maneras de atención paliativa, ¿no? Es decir, ambulatoria, domiciliaria. Domiciliaria, sí, está pensado para que sea también o en el domicilio del paciente, con esto de la internación domiciliaria, o bien cuando ya sean en algunos efectores de salud. Por ejemplo, pionero en este tema es el Hospital Geriátrico Provincial, el que está ubicado en calle Ayola, donde hace muchísimo tiempo tienen un área de cuidados paliativos y un equipo de salud dedicado a los cuidados paliativos. Es una especialización dentro de la medicina y no hay muchos médicos que hayan transitado esta especialización. Bueno, Marisa, te propongo una pausa, después cuando regresemos hacemos un análisis general, un resumen de todo lo que hablamos, ¿te parece? Tenemos Bárbaro. 2 o 3 minutos después. Ya volvemos. Bueno, muy bien, y seguimos en consideraciones con Marisa Malvestiti. Bueno, tenemos 2 minutos, cerramos ya el programa. Lo que me quedó para preguntarte, Marisa, es ¿cómo ves vos a la sociedad con respecto a este tema? ¿Cómo responde la sociedad? Es decir, ¿está de acuerdo con esto de la muerte digna? Se va abriendo el debate. Como decíamos al principio, estos eran temas tabú. Antes, en general, estos temas no se trataban públicamente. Nosotros en las jornadas hemos tenido bastante debate en estas cuestiones, las jornadas que hacemos anualmente en el instituto. La gente se va interesando cada vez más, pero también notamos que hace falta esta labor de los medios de comunicación de explicar con detenimiento y a veces sin esa intención sensacionalista que se le quiere dar, para que la gente se informe y pueda participar, porque si no advertimos que hay 2 posiciones extremas. Por un lado, aquel que dice no, permitamos todo, o sea, tanto la eutanasia activa como la pasiva, el que dice no permitamos nada y cerramos posibilidades a que se analice caso por caso y que cumplidos determinados requisitos cese ese encarnizamiento terapéutico y se respete ese dejar morir con dignidad a la persona, pero no sin darle nada, dándole un soporte vital, tratamiento de confort para que ese tránsito sea sin sufrimiento y sin dolor para su familia. Bien, creo que hay que insistir en cuanto al tratamiento que se le da al tema y principalmente, y reiteramos esto, tener cuidado con la terminología, que no se informe mal a la gente. Estamos hablándole a un público heterogéneo. Fundamentalmente cuando hay un término es conveniente consultarlo con un profesional. Es decir, días pasados escuchaba, yo había leído el tema, escuchaba hablar a algunas personas que no son especialistas en este tema y la verdad que me llamó la atención la equivocación conceptual. Me parece que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, porque si no ponemos como en el mismo nivel eutanasia y muerte digna, claro, y nunca nos vamos a cansar de repetir lo que no son lo mismo. No hablamos de lo mismo si decimos eutanasia y si decimos muerte digna. Exactamente. Bueno, Marisa, ha sido un gusto enorme para mí tenerte aquí, como les digo a todos los invitados que pasan por aquí, a todos los que vienen y participan. Las puertas de este programa, de este canal, están abiertas, así que cuando quieras desarrollar otro... Muchas gracias. Pronto vamos a tener ley de muerte digna. Creemos que para el año que viene esto se va a sancionar, así que bueno, seguramente estaremos analizando la ley que tengamos. Muchas gracias. Gracias. Se llama Marisa Malvestiti, es abogada, pasó por Consideraciones. Nosotros nos reencontramos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.